Tema, podemos, podemos conversar de la reflexión que quedó en la semana pasada, ¿se acuerdan? Quedó enviada por un correo electrónico sobre cómo el concepto de territorio podía o no hacerse cargo de la idea de movimiento, de la idea de cambio que tienen los ecosistemas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, quizás dejarlo por el chat. Y así podemos conversar por mientras antes de iniciar esta tercera clase. La semana pasada estuvimos viendo, bueno, tuvimos la clase introductoria con la profesora María Luisa Echenhagen. Eh, Había una clase que nos faltó, un módulo que nos faltó, que era el módulo antropoceno propiamente tal, con la profesora Anaí Urquiza. Este módulo nos faltó porque la profesora Anaí Urquiza tuvo un pequeño contratiempo, pero para que tengan conocimiento, ya está subida la clase grabada a el drive del curso, por lo tanto pueden ya acceder a ella de forma virtual y así participar de la clase o ver la clase, y también está subido el PPT para que los puedan revisar. También ya subimos todo el material docente que las profesoras mandaron. Bueno, la segunda clase que tuvimos fue respecto de ecosistemas como delimitación y el concepto de territorio usado en las ciencias sociales, y nos acompañaron los profesores Javier Simonetti y Caroline Stam. Fueron unas clases muy comprensivas de los conceptos, así que espero que hayan podido verlas. Si no las han visto, van a quedar subidas prontamente. No alcanzamos a subirlas hoy. Em, no estoy segura si el Drive es solo para correos Google. Magdalena, por favor, mándanos un correo a usosocioambiental@fimo.cl para revisar específicamente el caso, ¿ya? Em, Y eso, hoy día, entre mañana y pasado, probablemente tendremos arriba las grabaciones de la clase de la semana pasada. Ya estamos acercándonos ahora, así que por mientras, para no robarle más tiempo al profesor Pedro, vamos a hacer la introducción. Bueno, como todos y todas saben, estamos aquí en la U Socioambiental. Esta es la sexta versión de la U Socioambiental, que es realizada por ONG FIMA, con financiamiento de la Friedrich Ebert Stiftung. Eh, este proyecto es un proyecto de educación ambiental abierta, que se realiza año a año y que busca poder compartir conocimientos y generar conocimientos en las personas para motivar la acción ante la crisis climática y ecológica. Así que lo que buscamos con este curso en específico es que ustedes puedan tener habilidades, conocimientos para motivar esa acción ante la crisis climática y ecológica. Nos encontramos en el curso de especialización de Ecología y Sociedad en el Antropoceno, Bases Conceptuales para la Justicia Ecológica, donde lo que estamos intentando hacer es cuestionar nuestra relación con la naturaleza para desde ese cuestionamiento construir un nuevo concepto de justicia, concepto de justicia que considere la naturaleza desde una forma distinta a la que ha sido considerada hasta el día de hoy. Y para eso nos viene a acompañar el profesor Pedro Lomas y la profesora Julieta Masachese. No estoy segura si lo pronuncié bien. Ahí Julieta me podrá corregir. Y como saben, también estas clases del curso de especialización tienen dos fases. Tienen la primera fase, en la cual es mucho más desde las ciencias naturales. Nos presentan el concepto que vamos a trabajar durante toda la clase desde las ciencias naturales.
y luego la clase que nos presenta el concepto desde las ciencias sociales. Y con eso lo que queremos hacer es un contrapunto para ver cómo se analiza cada uno de los conceptos desde las distintas ciencias naturales y sociales y ver si es que está coincidiendo esto o más bien estamos teniendo una disonancia que quizás debamos solucionar. Vamos a partir entonces con el profesor Pedro Lomas, quien es doctor en Ecología, máster en Ecología y Medio Ambiente y licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador en el grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid y en el grupo IASTE de del Instituto de Ciencias Tecnológicas, Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí y puedes iniciar. Bien, pues bueno, ante todo muchas gracias a las compañeras de FIMA por la invitación. Como decía Sofía, mi visión es más desde de un ámbito de la ecología, la biología, ¿no? Em, pero digamos que llevo muchos años trabajando con científicos del ámbito social, con lo cual pues habrá muchas cosas que ya lanzaré o acercaré a lo que luego la profesora Masachese a lo mejor pues profundizará más. Me pedían las compañeras que hablase un poco de las interconexiones en el mundo de la naturaleza, ¿no? De flora, fauna y funga en interconexión era un poco lo que me pedían. Entonces, para hablar de esto, voy a partir del concepto biológico, digamos, o ecológico de la biodiversidad, ¿no? Entendida esta como esa relación entre la riqueza de las especies, es decir, el número de especies que hay en un determinado lugar, y su abundancia o su proporción relativa, ¿no? En un ecosistema o en un determinado lugar disponemos de un número de especies determinadas, pero si tenemos 5 especies, pero hay una de ellas que ocupa el 80% de los individuos de ese lugar, decimos que la diversidad es pequeña porque en realidad hay una especie muy abundante, pero el resto de especies son poco abundantes, ¿no? Eh, entonces, digamos que el concepto de biodiversidad relaciona estos dos aspectos. Por un lado, el número de especies y por otro lado, la abundancia. Originalmente es un concepto que se suele aplicar al ámbito de las especies, pero poco a poco, a partir de los años 80, se empieza a hablar de biodiversidad en tres ámbitos. El de los genes o la diversidad dentro de las especies, ¿vale? Dentro de la propia especie existe diversidad, no todos los individuos son iguales, existen distintas variantes de la misma especie, existen formas diversas en las que esa especie se expresa, ¿no? Y ahí hablamos de diversidad genética o de biodiversidad o diversidad biológica, pero en un aspecto genético. Luego hay diversidad entre especies dentro de los ecosistemas, ¿no? Encontramos multitud de especies y a eso la llamamos diversidad específica. Y luego también hay diversidad entre los ecosistemas que podemos encontrar en un determinado lugar o en diversos lugares, ¿no? Y podemos comparar la diversidad de ecosistemas que encontramos en eso que ustedes han llamado territorio, por ejemplo, ¿no? Ahí tendríamos como tres aspectos de la diversidad que en jerga técnica se suelen denominar como alfa diversidad para referirse a la diversidad genética, beta diversidad para referirse a la diversidad de especies y gamma diversidad para referirse a la diversidad de los ecosistemas, ¿no? Aquí les dejo algunas definiciones para que entiendan así a nivel básico a qué me refiero cuando hablo de genes, especies o ecosistemas, ¿no? Em, no voy a entrar mucho en ello, tampoco tenemos mucho tiempo, entonces prefiero centrarme en lo que nos trae aquí, que son las conexiones
entre pues, las diversas especies o dentro de los ecosistemas, ¿no? Simplemente dejo aquí también la definición que da la propia convención o el convenio de diversidad biológica, que también habla, ¿no? Por un lado, de la diversidad como variabilidad de organismos, ¿no? Y por otro lado, como las tres formas que comprende la diversidad o la biodiversidad, ¿no? La diversidad dentro de cada especie, entre especies y diversidad de los ecosistemas. Esto es el artículo 2 del propio convenio de biodiversidad, ¿no? Em, Biodiversidad, diversidad biológica, que sería un poco quizás un debate que hay por ahí. En realidad los vamos a usar, al menos en esta presentación, como sinónimos, ¿vale? Para no entrar en otros debates que nos distraerían de lo que nos trae aquí, de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que o un aspecto importante de lo que vamos a hablar? La biodiversidad en conexión, es decir, cómo cada uno de estos aspectos van a conectar entre sí. Y me voy a centrar sobre todo en los dos últimos niveles de la biodiversidad, es decir, en el que se refiere a las especies y el que se refiere a los ecosistemas. Fundamentalmente porque entrar en diversidad genética implicaría tener que discutir sobre diversos aspectos técnicos de genética que creo que tampoco son necesarios, probablemente un poco para la intención de lo que es este curso, ¿no? En primer lugar, por un lado, las relaciones de parentesco evolutivo que se establecen entre los grandes grupos vivos, que es lo que en biología solemos hablar como relaciones filogenéticas, ¿vale? Es decir, cómo a partir de un primer ancestro común, pues ha ido derivando la cosa en distintos grandes grupos de especies y en distintas especies, esa especiación de la que se habla. Aquí les incluyo las distintas clasificaciones de los reinos que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Desde los dos reinos originales de vegetales y animales, cuando todavía no se conocía bien el mundo de los microorganismos, hasta clasificaciones más modernas que hablan de seis grandes reinos, cinco reinos, siete reinos, ¿no? En función de hasta qué nivel seamos capaces de un poco profundizar, ¿no? Em, digamos que este es un modo de relacionarse, que es el que tiene que ver con el parentesco que unos seres tienen con otros. eh, y que tiene una componente evolutiva de especiación, pero que tiene una componente también, digamos, como de estas grandes agrupaciones que se hacen de seres vivos, ¿no? Y cómo hemos ido concibiendo la cercanía que existe entre evolutiva o de parentesco a lo largo de la historia de los distintos seres vivos en pues en esa clasificación que se ha ido haciendo. Eh, Creo que, bueno, aquí incluyo también un pequeño cuadro que nos da una idea de cada uno de estos grandes reinos, o incluso más en profundidad en el cuadro de la derecha, eh, cuáles son los seres que de alguna manera acaparan gran parte pues del universo de lo vivo, ¿no? En cada una de estas clasificaciones. Como ven, aquí pues gran parte de la biomasa que ocupa el planeta en realidad son plantas, pero luego tenemos casi con un 13% del total de la biomasa las bacterias. Es decir, que vivimos en un mundo en el que gran parte de los seres vivos, aunque vamos a hablar poco de ellos después, ¿vale? En realidad son microorganismos. ¿Vale? Y hay muchas interacciones que quizás también desconocemos y que tienen que ver con la presencia de esos microorganismos. Otro tipo de relaciones o de interconexiones que hay entre los distintos aspectos de la biodiversidad
son esto que llamamos relaciones tróficas, que son pues las relaciones basadas en la alimentación. ¿Verdad? Esas cadenas tróficas o redes tróficas o pirámides tróficas de las que todos y todas hemos oído hablar en algún momento y que tienen que ver con las relaciones que existen en términos de, fundamentalmente, de alimentación, es decir, de unos seres que se alimentan de otros, ¿vale? Dado que los únicos seres que son capaces de generar su propia biomasa y su propia energía son los seres autótrofos, que son aquellos que usan o bien la luz solar o bien eh, sustancias químicas de carácter inorgánico para producir su energía y su biomasa. Em, Esas conexiones basadas en la alimentación que forman esas cadenas y esas redes tróficas acaban siendo, en términos ecológicos, simplemente los podemos reducir de alguna manera, por simplificarlo, en ciclos de materia y energía, ¿no? Son esos ciclos de energía que eh, todos hemos estudiado más o menos, en los que la energía va circulando desde el sol a las plantas, luego desde las plantas a los herbívoros, desde los herbívoros a los carnívoros y así, y que en ese flujo de energía que aquí les pongo el esquemita, es un flujo lineal en el que parte de la energía aquí pone que se pierde, pero en realidad no es que se pierda, simplemente se usa para, para alimentar el metabolismo de esos seres vivos para que puedan funcionar, ¿vale? Y luego los ciclos de materiales o de materia, que son los que los ecosistemas consiguen cerrar a través de la acción de los descomponedores, de los seres que se encargan de tomar esa parte más pequeña de los restos de esas cadenas tróficas, descomponerla y transformarla en materia inorgánica que nuevamente vuelve a alimentar a las plantas. Todas estas relaciones de las que hemos hablado hasta ahora se basan en lo que denominamos un metabolismo endosomático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son relaciones alimenticias, es decir, la energía que circula por esos sistemas ecológicos es una energía que deriva o que tiene que ver con el alimento, no es una energía externa, que sería exosomática, y que tiene que ver con fuentes de energía externa a nuestro propio cuerpo o a digamos, a cómo procesamos el alimento que necesitamos para construir nuestras estructuras y poder funcionar como seres, ¿no? Eso sería lo endosomático, y frente a ello lo exosomático, que sería, pues, estamos hablando de combustibles fósiles, electricidad u otros artefactos propiamente en general humanos que sirven para eh, salir un poco de las relaciones endosomáticas que habitualmente establecemos en términos tróficos, ¿no? Em, Todas estas relaciones las podemos, si las comprimimos en esos compartimentos que hemos visto antes de biodiversidad, en particular en las especies, las podemos definir en términos de relaciones intraespecíficas, aquellas que se dan entre individuos de la misma especie, y relaciones interespecíficas, que son aquellas que se dan entre organismos de distintas especies. Em, las relaciones intraespecíficas solemos dividirlas en relaciones de asociación y relaciones de competencia, ¿no? Las relaciones de asociación, pues, pueden ser, y aquí les pongo algunos ejemplos, pues, por ejemplo, las relaciones familiares que se dan entre individuos que están emparentados y que tienen que ver con diversos aspectos como el cuidado de la descendencia, la propia reproducción u otros aspectos de relación que en biología denominamos familiar. No es exactamente el mismo concepto de lo familiar que a lo mejor se puede tener desde un ámbito social, pero se tiene que ver con eso, con individuos emparentados de alguna manera.
Luego estarían las relaciones coloniales, que son aquellas que tienen que ver en el ámbito de la biología con, a partir de un mismo progenitor surgen una serie de seres derivados, ¿no? Digamos, como es el caso de los corales o de las medusas. También existirían asociaciones gregarias en las cuales los individuos se asocian con el objetivo de ayudarse simplemente, pues para defenderse, para buscar alimento, para trasladarse de un lugar a otro, para reproducirse por algún motivo, necesitan estar juntos. Y luego estarían las asociaciones que en biología denominamos estatales, que no tienen que ver con el concepto de Estado exactamente, sino que tienen que ver con la idea de jerarquía, jerarquía pero en términos de funciones, es decir, que cada ser o cada organismo dentro de un mismo espacio realiza una función determinada, ¿no? Compone una especie de casta, ¿vale? En términos siempre biológicos, ¿vale? Y luego estarían las relaciones de competencia intraespecífica, que son todas aquellas que se dan entre seres de la misma especie, pero eh, en términos de competencia normalmente por algún recurso, ¿vale? Como puede ser la alimentación, el territorio, la posición en la jerarquía social dentro de la población, etcétera, ¿no? Eh, Todas estas relaciones constituirían las relaciones que se dan dentro de la misma especie. Pero es que luego tendríamos esas que se dan entre especies distintas, ¿no? Las relaciones que se dan entre especies distintas normalmente en ecología las solemos definir en términos de cuáles son las influencias que tienen unas especies sobre otras, ¿no? Esto lo van a entender bien cuando hablemos de la primera, ¿no? Cuando ambas especies se benefician de la relación, es lo que habitualmente en biología o en ecología solemos llamar mutualismo, pero que es probable que ustedes conozcan como simbiosis, ¿no? Por ejemplo, la simbiosis, que en realidad es un tipo de mutualismo muy específico, es aquel en el que las especies tienen una relación tan profunda entre ellas que llegan a ser dependientes. Es el caso, por ejemplo, de los líquenes, que son unos seres muy curiosos en los cuales un alga y un hongo se unen y esto les permite alcanzar una nueva forma, una nueva estructura en la cual ambos están tan interrelacionados que son ya dependientes los unos de los otros completamente. No podrían vivir independientemente los unos de los otros. Sin embargo, hay relaciones mutualistas que no son simbióticas en el sentido de que aunque benefician a ambas especies, no las hacen dependientes las unas de las otras. Pues es el caso, estos documentales del África, de la sabana africana, en la cual pues, la cigüeña o eh, le quita los parásitos pues al buey o a la especie, digamos, herbívora, ¿no? Y la especie herbívora le proporciona de alguna manera eh, pues un espacio de defensa que va a evitar que esa otra especie se vea afectada. Con lo cual, pues, y además le proporciona también un entorno seguro y probablemente alimentación. Ahí ambas especies, luego pues cada una se va a su nido, otra se va a su árbol y viven por separado y pueden vivir por separado, pero esa relación hace que se beneficien ambas. Sin embargo, hay relaciones en las que una especie se beneficia y la otra pues no tiene ninguna influencia, eso es lo que llamamos el comensalismo, es simplemente que una especie se establece ahí, no causa ni beneficio ni perjuicio, ¿vale? Y usa o bien los sobrantes que le sobran a la otra especie o bien su propio espacio, ¿no? Y ya está, nada más, no le causa ni beneficio ni perjuicio, pero sí que se beneficia de esa relación. Habría relaciones en las cuales una especie se beneficia y la otra es perjudicada. Eso es lo que en biología tiene el nombre de contramensalismo, este nombre extraño, ¿no? Pero em,
que ustedes conocerán seguramente como, por ejemplo, depredación, ¿no? La presa depende de alguna manera de la existencia, o sea, perdón, el depredador depende de la existencia de la presa, se beneficia de comerse esa presa, ¿vale? Y la presa se perjudica de alguna manera, pero ambos se controlan y existe esta relación depredador-presa que ambos controlan su población mutuamente. En el caso de que no se acabe con la presa, de alguna manera, solemos hablar de parasitismo. Los parásitos no acaban con el hospedador, aunque le pueden causar perjuicios, ¿no? Y sí que se benefician de él. Cuando la relación es que una especie em, causa perjuicios a otra, pero esa especie en sí misma no se beneficia ni se perjudica, es lo que solemos llamar como amensalismo. Pero esto les puede sonar más fácilmente si hablamos, por ejemplo, de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos son eh, unas especies, normalmente de hongos, que inhiben totalmente la existencia de otra especie, es decir, la perjudican, pero sin embargo no se ven ni afectados positiva ni negativamente. Esto es una forma de este tipo de amensalismo. Existiría las alelopatías, que normalmente son como amensalismos en los que no hay una inhibición total, sino que se, se causa un perjuicio más o menos profundo, ¿no? Cuando ya la relación es negativa para ambos, es curioso, pero existen también estas relaciones, hablamos de competencia interespecífica. Y la cuestión es que la competencia interespecífica, si las condiciones son más o menos cambiantes en el tiempo, puede ocurrir que estemos hablando de que existe una coexistencia entre estas especies que se relacionan a través de competencia. Sin embargo, si las condiciones eh, no son muy cambiantes, existen unas condiciones muy concretas, tarde o temprano se suele producir lo que denominamos en biología exclusión competitiva, es decir, que una especie se acaba imponiendo porque está de alguna manera mejor adaptada a las condiciones que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, y luego existirían, al menos en el ámbito teórico, relaciones en las cuales no existe ninguna influencia. A mí, personalmente, esto siempre me ha llamado mucha atención cuando una relación no tiene influencia, ¿no? Donde dos seres se relacionan, pero no existe influencia mutua entre ninguno de los dos. Pero bueno, esto es lo que denominamos neutralismo, ¿no? Al menos en el plano teórico existiría este tipo de relaciones. Esto nos lleva a plantearnos la idea de que si sumamos a estas relaciones lo que sería el propio ambiente que las rodea, ¿no? Que rodea a estos seres vivos, el ambiente que los rodea, estaríamos hablando ya del concepto de ecosistema y estaríamos hablando no ya de relaciones tróficas puramente entre individuos o entre organismos, sino de un cierto metabolismo de los ecosistemas, es decir, de relaciones entre seres vivos y el ambiente que les rodea, ¿no? Em, Ese metabolismo, de todos modos, tendría un carácter fundamentalmente endosomático en la medida en que eh, seguimos hablando de relaciones normalmente de alimentación o de búsqueda de recursos de alguna manera, ¿no? O de ambiente que rodea a esos seres que se alimentan o que buscan esos recursos, ¿no? Ahí hay fundamentalmente intercambios de materia y energía. Estaríamos hablando como de ecosistemas a distintas escalas y fundamentalmente lo que predominaría de alguna manera en esas relaciones de intercambio de materiales y energía son las leyes físicas y la evolución biológica, ¿no? No es que es lo único que exista, pero digamos la biología se centra fundamentalmente
en tratar de entender la influencia del ambiente físico y y de comprender cómo eh, todas esas especies se interconectan entre sí en términos de evolución biológica, ¿no? Cuando, claro, cuando ya hablamos de estas escalas, pues ya resulta difícil no introducir al ser humano dentro de esta ecuación, ¿no? Y entonces es cuando aparece el concepto de metabolismo social, que de alguna manera nos remite no solo ya a un metabolismo de carácter endosomático, sino que nos introduce muchos elementos de carácter exosomático. Ya no estamos hablando solo de aspectos de carácter puramente materia-energía, sino de aspectos muy culturales, económicos, sociales, ¿no? Con distintas implicaciones, con distintos, eh, bueno, con distintas profundidades, ¿no? Pero ya no nos ceñimos a lo puramente biofísico, ¿no? Aquí cabría hablar entonces de sistemas socioecológicos, de ecosistemas artificializados, de qué tendríamos que hablar, ¿no? Esta sería una discusión sobre la que podríamos profundizar más. Eh, y bueno, pues aquí tendríamos las leyes físicas, la evolución biológica, pero habría todos esos filtros sociales que desdibujan o que de alguna manera eh, pulen o que, eh, digamos, eliminan el carácter determinista que a veces, pues desde muchos aspectos de la biología se suele atribuir al mundo evolutivo, ¿no? Y aparecerían aspectos de tradición, cultura, ciencia, etcétera, que eh, influyen sobre todo esto y lo pulen y lo desdibujan desde el punto de vista meramente determinista, ¿no? Eh, Esto me lleva pues a introducir, una vez introducida la presencia del ser humano aquí, a las ideas de codependencia e interdependencia, que de alguna manera pues están, pues digamos que pueden suponer como un marco interesante para tratar todas estas relaciones del ser humano con la naturaleza, ¿no? Más allá de lo socioecológico. Tomando una definición de una ecofeminista española, de Yayo Herrero, eh, voy a tratar de situar un poco las ideas de interdependencia y ecodependencia en el discurso que hemos hecho antes, ¿no? Por un lado, la de interdependencia, que tendría mucho que ver de alguna manera, con esas relaciones intraespecíficas, ¿no? Y que tienen que ver, según Yayo Herrero, eh, con esto que dice, durante toda la vida, pero en algunos momentos de nuestros ciclos vitales, las personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras personas dedican tiempo y energía a cuidar de nuestros cuerpos, ¿no? Esos cuidados que se reivindican ahí también. Y paralelamente esas relaciones con el medio ambiente que nos rodea, que a veces pues, pueden ser de carácter interespecífico, pueden ser tróficos o no, pero en cualquier caso tienen que ver con ese medio ambiente, con ese elemento que de alguna manera nos rodea, serían esto que llamamos ecodependencia y que Yayo Herrero define como los seres humanos obtenemos lo que precisamos para estar vivos de la naturaleza, ¿no? Alimento, agua, cobijo, energía, minerales, etcétera, ¿no? Y por ello decimos que somos seres ecodependientes, somos naturaleza. La pregunta que inmediatamente, al menos a mí, me surge, y que es un poco de lo que ahora estamos trabajando con algunos compañeros del proyecto Speak for Nature, es: ¿somos naturaleza solo porque obtenemos de la naturaleza aquello que precisamos para la vida? Es decir, dado que necesitamos cosas que encontramos en la naturaleza, ¿no? Eh, Eso es lo que nos hace ecodependientes. Eh, digamos que el discurso es que habría que prestar atención a la palabra dependencia.
la dependencia es una mera interconexión, es decir, solo ese flujo de lo que ahora está de moda llamar servicios de los ecosistemas sería lo que de alguna manera nos hace dependientes o no, ¿no? Em, digamos que yo planteo como dos visiones de esto. Por un lado, ese discurso de los servicios de los ecosistemas, que es el que tendríamos a la izquierda, en el cual pues, nuestro bienestar, nuestra existencia dependería de esos recursos que nos proporcionaría los ecosistemas, que llamamos, por ejemplo, servicios de los ecosistemas, sobre los que actuamos para maximizar esos servicios, ¿no? Y para que no se pierdan de alguna manera. Entonces tenemos como una especie de capital natural, ¿no? Y esto es lo que a mí me viene de pensar que sería una interpretación instrumental de la naturaleza, ¿no? O de la dependencia, de la ecodependencia. Si lo queremos ver, sin embargo, en términos más ecológicos, existirían estas relaciones de carácter instrumental, pero también tendríamos que, dado que la economía y la propia sociedad constituyen subsistemas o elementos dentro de la propia naturaleza, que es un poco lo que de alguna manera tendemos a reivindicar, ¿no? Pues esa ecodependencia se llenaría en términos de dependencia del medio ambiente, de la naturaleza, y de dependencia en sentido fuerte, puesto que nuestra sociedad tendría un tamaño relativo, ocuparía una parcela de esa naturaleza, ¿vale? Eh, que puede ser lógico que ocupe, pero que tendría que contrastarse de alguna manera con los límites objetivos que el propio funcionamiento de esa naturaleza, el metabolismo de los ecosistemas impone a nuestro uso o nuestra parte, la parte de la naturaleza que nosotros somos. Y por tanto, existiría como un tamaño relativo de nuestra sociedad con respecto a la naturaleza y como unos límites dentro de los cuales deberíamos intentar vivir, ¿no? Y los dos ejemplos, pues son estos, ¿no? Ecodependencia como mera conexión, pues simplemente la producción primaria de la cual nos apropiamos los seres humanos, ¿no? O ecodependencia como un límite, pues estos límites planetarios, ¿no? Que constituyen como una especie de espacio seguro dentro del cual somos o es posible que podamos vivir, pero que por otra parte, superados esos límites, empezamos a entrar en contradicción con el funcionamiento de la naturaleza y eso repercute tanto en nosotros como en el resto de los seres vivos. Y por último, por acabar ya y dejar algo de tiempo para poder charlar, si quieren, estaría el concepto de funciones de la naturaleza, es decir, eh, aquello que la naturaleza nos aporta, ¿no? En esa visión. El concepto de funciones en realidad nace como funciones vitales, ¿no? Que serían pues, todos esos procesos que los organismos tienen que llevar a cabo para mantener su propia vida y que originalmente, eran estos tres: nutrición, relación y reproducción, ¿no? En el ámbito de la biología, que en realidad son procesos que hace el individuo para el propio individuo, para su descendencia o para su propia especie, ¿no? De alguna manera, o que repercuten fundamentalmente en su propia especie. Estoy pensando, por ejemplo, en la reproducción, ¿no? Que en realidad para lo que de alguna manera tiende a servir es para que se perpetúe esa especie, ¿no? Eh, Sin embargo, esas funciones se han interpretado de muy diversas maneras. En los años 80, este señor Rudolf de Groot escribió un libro que luego ha trascendido mucho, a pesar de que su nombre se haya quedado un poco como por detrás, en el que denominaba funciones naturales o funciones de los ecosistemas, aquellos beneficios potenciales que los seres humanos obteníamos de la naturaleza, ¿no? En este esquema, pues estos, ¿no? Esto que la naturaleza o los
estructura o procesos biológicos o biofísicos producen para que una vez pasen de potenciales a reales, se conviertan en lo que actualmente, habitualmente se suele llamar como servicios de los ecosistemas, bienes o servicios ambientales, activos ambientales, contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿no? Hay como todo un vocabulario muy amplio que para denominar aquellos beneficios que los seres humanos obtenemos de la propia naturaleza. Sin embargo, si hacemos una interpretación más ecológica del asunto, estaríamos hablando de que un ecosistema estaría compuesto por tres aspectos. Por un lado, su estructura, que serían los propios componentes del ecosistema, y por otro lado, el funcionamiento, que no las funciones, el funcionamiento, que serían las propias relaciones entre esos componentes del ecosistema, reducidos a pura física, pues, los ciclos de materia y energía, pero si lo queremos ver de otras maneras, pues esas relaciones interespecíficas que hemos visto antes, esas relaciones tróficas, ese tipo de relaciones, ¿no? Y luego las dinámicas, que serían los cambios naturales de los ecosistemas a lo largo del tiempo. Em, Sin embargo, esta idea de funciones naturales ha tenido mucho éxito y ha tenido mucho éxito porque, bueno, pues responde desde mi punto de vista a un esquema muy concreto de cómo gestionar y manejar la naturaleza, con el que yo estoy profundamente en desacuerdo cada vez más, pero que, bueno, pues en cualquier caso existe, ¿no? Eh, y les invito a pensar en tres cosas que quería resumir aquí, ¿no? Por un lado, que estas funciones naturales, que en realidad son, tal y como intento demostrar aquí, pues otro nombre que originalmente tenían los servicios de los ecosistemas y que originalmente tenían las contribuciones de la naturaleza a las personas, en realidad son procesos de los ecosistemas que usa el ser humano, ¿no? Frente a las funciones vitales, que eran aspectos que los propios seres realizaban para sí mismos, para su especie o para el conjunto de la población en la que estaban insertos, aquí son los ecosistemas los que de alguna manera son utilizados por el ser humano. Hay una visión de carácter claramente instrumental, ¿no? Y la dependencia aquí, frente a unos límites o a un tamaño relativo, en realidad se establece simplemente como mera relación. Son funciones que la naturaleza desempeña para nosotros, ¿no? Nuestro bienestar depende de esas funciones, pero ¿en qué sentido depende? En el sentido de que siga fluyendo ese flujo de cosas de ahí, ¿vale? Y no se plantea nada más este esquema, ¿no? Desde mi punto de vista, esto no es ni más ni menos que una huida conceptual que ha ido de funciones a contribuciones, simplemente con el objetivo de ir sorteando las grandes críticas que se iban haciendo a este esquema, ¿no? Pero básicamente las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos las establecen en estos términos de carácter más puramente instrumental y utilitario, independientemente de la terminología que estemos usando. Y bueno, por mi parte, dejarles un poco esta reflexión y bueno, pues si tienen preguntas, comentarios, críticas, dudas. Ahora tenemos unos 15 minutitos para que podamos conversar con el profesor. Eh, para que sea más fácil, es mucho mejor si van levantando la mano y así nosotros le vamos dando la palabra y también pueden escribir por el chat y vamos leyéndolo. Por mientras había un comentario de Pablo Farías en el chat que dice, gracias por la clase, ¿qué opinas sobre la idea de dar vuelta el concepto de servicios ecosistémicos a servicios para los ecosistemas o contribuciones hacia, y no puedo leer más, Hacia la hacia la naturaleza. naturaleza?
Ujú. Sí, Eso. bueno, a ver, la cuestión aquí es eh, que, claro, le podemos dar la vuelta si eh, digamos que el gran problema que yo veo a esto, o a lo largo de la historia de este concepto, desde los mismos años 80, es que poco a poco, conforme ha ido habiendo críticas sobre el concepto, sobre la problemática que alzaba de alguna manera, se ha ido cambiando las palabras, ¿no? La clásica respuesta a alguna crítica, si uno alzaba la mano en una conferencia de estas y decía, no, pero en realidad aquí estamos hablando, y se largaba una charla larguísima intentando criticar estos conceptos, es usted no está hablando de lo que yo en realidad estoy hablando, ¿no? Y entonces simplemente o bien con cambiar de palabra, como el caso de contribuciones de la naturaleza a las personas, o bien con decir que no se referían a lo que uno está diciendo, al final se intentaba evitar la crítica. Yo tengo la impresión de que eh, esto que comenta el compañero no deja de ser como una especie de intento de darle la vuelta al asunto, pero que deja conceptualmente el concepto, valga la redundancia, igual. Simplemente que la flecha la pone en dirección contraria, ¿no? No tengo muy claro, tendría que pensarlo un poco mejor, si simplemente poner la flecha en sentido contrario al final nos ayudaría a encontrar, porque como les decía, al fin y al cabo, desde esa propia perspectiva de los servicios de los ecosistemas, también se pone la flecha en sentido contrario, ¿no? Lo que se dice es, bueno, el ser humano actúa de alguna manera sobre los ecosistemas con el objetivo de permitir que sigan proporcionando ese flujo constante de servicios que supuestamente nos proporcionan, ¿no? Eh, entonces no sé si al final lo que propone el compañero no dejaría de ser, y entiendo, entiendo sobre todo cuando habla de restauración y de regeneración como paradigmas, entiendo lo que quiere decir, ¿no? Pero me preocuparía un poco eso, ¿no? Que al final, entrando en el debate de si la flecha está en una dirección o en la otra, no dejemos de hacer lo mismo que pasa con el PIB, con el Producto Interior Bruto, ¿no? Que el problema no es que suba o baje, sino el problema es el propio concepto en sí. Ignacio Morales tiene la mano levantada. Sí, hola, hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por la clase de profe. No sé si se me oye bien. Sí, sí, sí. Ya, bacán. Quería, pienso en el tema de la interdependencia o ecodependencia con más de dos actores. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica se está dando mucho el tema con las empresas extractivistas que ocurren como interdependencias con las comunidades que son aledañas a sus predios o sus territorios. Y esta interdependencia, o como lo veo yo, hay un otro actor que es, aquí entra el tema de la naturaleza. Entonces quería saber cómo interpreta usted este interdependencia o dependencia triple entre la empresa, las comunidades y finalmente los bienes comunes o la naturaleza en sí. Bien. Sí, si no he entendido mal, a lo que te refieres aquí con interdependencia es más a la idea de que pues la empresa de alguna manera intenta como vender la idea, ¿no? De que, bueno, pues ellos crean empleo, ¿no? Mm, no sé, cuidan de las personas en la medida en que financian parte de la sanidad de las comunidades, ese tipo de lógicas, ¿no? Es un poco las que... Claro, es que pasa que yo estoy haciendo una tesis sobre un análisis de interdependencia entre CMPC en este caso, la forestal, con una comunidad que hay cerca, una comunidad mapuche, a través Ujú. de la planta ñocha, que la comunidad mapuche ocupaba esta planta para hacer artesanía y que esta planta se empezó a extinguir por culpa de las forestales que al tener todo el monocultivo, las plantaciones,
el ecosistema donde subsistía la planta se empezó a morir de una forma y casi se extingue. Entonces ocurrió que esta empresa CMPC empezó a tomar estas mujeres mapuche para poder como producir, entre comillas, mayor ñocha y así que se fomentara de nuevo esta artesanía. Ujú. A eso me refiero un poco más específicamente. Vale, sí, sí, o sea, la ecodependencia como interdependencia, de alguna manera, ¿no? Claro, Em, Claro, sí, esta es la cuestión, que la ecodependencia no deja de ser de alguna manera una interdependencia con otros seres, ¿no? Eh, entonces, interdependencia es un concepto más genérico en el cual, pues, puede caber también de alguna manera, si lo interpretamos así, el propio concepto de ecodependencia, en la medida en que esos otros seres ya no sean seres humanos, sino sean otro tipo de, de seres distintos a los humanos, ¿no? Interdependencia habitualmente es, pues en estas definiciones que planteaba antes, tiene un carácter muy humano. Somos otros seres que cuidamos de, aunque, bueno, todos sabemos por eh, biología también que no somos la única especie donde, eh, pues, digamos, los progenitores cuidan de su descendencia, ¿no? O incluso la propia población cuida de sus crías en conjunto. Hay como niveles de asociación en los que eso pasa, ¿no? Pero, eh, pero me da la impresión de que lo que planteas es un poco eso, ¿no? Como que ahí hay se desdibujan las fronteras entre la idea de interdependencia y ecodependencia. Ecodependencia acaba siendo como una especie de interdependencia con respecto a otros seres y en este caso, pues la empresa lo que plantear de alguna manera es que intenta como eh, proporcionar eh, esta empresa que comentas es una empresa privada, ¿no? claro, sí, una forestal. Eso es. Como algo Entonces, capitalismo verde, lo siento yo. claro, esta es la cuestión, que de alguna manera esta empresa lo que intenta ya no es tanto, o la relación de dependencia ahí no sé si es extremadamente positiva, en el sentido de que puede condicionar de alguna manera esas comunidades y las puede hacer dependientes de esa empresa en la medida en que los fondos con los cuales las comunidades obtienen su sustento dependen de que siga existiendo esa empresa ahí y realizando la actividad para la cual realmente están ahí, ¿no? Que supongo Claro, que no es proporcionar ese sustento a esas comunidades. claro. Eso es. Entiendo. Entonces, entiendo que va un poco por ahí la cuestión. Eh, digamos que lo que yo planteaba aquí era más que intentásemos pensar eh, los conceptos de ecodependencia e interdependencia más allá de la propia idea de conexión, simple conexión, ¿no? Que pensásemos en efectivamente dependencia, ¿no? Dependencia, depender de. ¿Depender de qué? Pues si lo pensamos en un sentido positivo, pues puede ser depender de que los ecosistemas funcionen de una manera correcta o como están, de alguna manera funcionan habitualmente y eso, pues, que nosotros seamos capaces de insertarnos en eso sin violar los límites que eso nos impone. Si lo pensamos en términos negativos, pues como toda relación de dependencia, también en los seres humanos, pues podemos llegar a establecer relaciones de dependencia pues, negativas, en el sentido que condicionen la vida de las personas de una manera negativa. Vale, muchas No gracias. sé si te he contestado más o menos entre Sí, líneas a lo que planteabas. sí, 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 sí.
me sirvió. Gracias. Perfecto. Nos queda tiempo para una última preguntita. Si es que alguien tiene alguna pregunta, comentario. Y si no, ya podemos ir despachando al profesor Pedro que está en España, así que ya estas altas horas de la noche. Muchas gracias, Pedro, por participar con nosotros, por venir a Una esta... pregunta. Ah, perfecto. Catalina, Cuéntame. adelante. Yo tengo una pregunta para el profesor. Adelante, adelante. Ya. Va dirigida más o menos a las relaciones, como usted dijo, entre especies. ¿Y cómo usted ve el futuro de la relación entre especies, pero añadiendo el tema de la contaminación? O sea, ¿cómo la contaminación influye en las relaciones entre esas especies? ¿Te refieres? Claro. Claro. Eh, Digamos que bueno, podría ser transversal a todas las especies, ¿verdad? Pero claro, también, la contaminación de alguna manera influye, es ese ambiente que decía antes, o sea, las especies, la problemática de tratar todo esto simplemente como relaciones entre organismos es como que olvidamos que alrededor de esos organismos pues hay un contexto, ¿no? Igual que en la sociedad, pues alrededor de pues una familia o un grupo de amigos, pues hay un contexto, ¿no? Y esas relaciones vienen mediatizadas de alguna manera por ese contexto, pues lo mismo ocurre en el caso de la naturaleza, ¿no? Pues no lo podemos pensar en ausencia de contexto. Y entonces, pues claro, todo eso influye en las condiciones en las cuales se producen esas relaciones entre especies. Y, por ejemplo, pues desde cosas como que los propios recursos que las especies necesitan se vuelvan más escasos y entonces exista eh, una mayor problemática para que digamos, la competencia se vuelva más feroz. A mí mm, me suele preocupar cuando suelto esto de la competencia porque normalmente la gente suele entender la competencia como que eh, hay dos seres que se pegan pues yo qué sé, por el trozo de pasto, ¿no? Por esa parcelita de pasto, se pegan y hasta que uno sobrevive y ese es el que come y el otro se muere o algo así, ¿no? Eh, digamos que ni siquiera Darwin planteaba las cosas así. Lo que se plantea aquí es, bueno, pues entre esos dos seres, pues habrá uno que por distintas razones, las que sean, es capaz de a lo mejor obtener los recursos más eficazmente y el otro menos, con lo cual probablemente el que obtiene más recursos es capaz de reproducirse más y al final pues esos seres son capaces de alguna manera de prolongarse en el tiempo y el espacio, ¿no? Pero no hay nada parecido a una especie de lucha por la supervivencia, ¿no? Así en términos crudos de que no es exactamente eso. En la mayor parte de las especies, incluso cuando se producen esas peleas entre individuos por acaparar una parte de la jerarquía, en la mayor parte de las especies eso no acaba con la muerte del otro individuo, sino simplemente con que bueno, pues uno reconoce que el otro es el jefe de la manada o algo así y, eh, y ya está. Pero efectivamente, claro, la contaminación será un factor que afectará pues a todo ese contexto que de alguna manera en el que se producen esas relaciones, ¿no? Así que claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Yo me refería, está el contexto al final de las relaciones entre especies, tenemos el nuevo factor que sería la contaminación. Y el panorama nuevo es la extinción de especies. sí, claro, sí, sí, todo eso evidentemente influye en que tengamos problemas a múltiples escalas y que las especies se desplacen, unas desplacen a las otras.
cambien lo que denominamos en ecología los nichos ecológicos, es decir, qué papel tiene cada especie dentro del ecosistema y cómo, y entonces pues eso conlleva pues esa pérdida de especies, sí, sí, claro. Ah, ¿puedo añadir algo a la conversación? Que en Claro. verdad nace un poco de mi duda y em, que en base a esto mismo de cómo la contaminación quizás de alguna forma transforma, creo yo, las relaciones que estamos teniendo actualmente, ¿cómo ves esa transformación? Porque entendiendo de que existe una ecodependencia, también quizás se generan nuevas relaciones de dependencia como hacia como el ser humano, por ejemplo, por temas de extinción y como los también como servicios que nosotros podemos proveer, más que como solamente estas acciones de intervenciones, como no hay como una oportunidad también de como esas transformaciones o desde tu experiencia, obviamente lo que has visto, estudiado, entiendo yo de que igual como de base existe como estas relaciones de dependencia de nosotros a la naturaleza, siendo que también somos parte de esa misma, ese mismo conjunto, entendiendo esta ecodependencia como esa complejidad que habías mostrado este gráfico em, de círculos. Pero igual me imagino que esa ecodependencia igual se está transformando em, con cómo se refleja esa dependencia desde distintas otros componentes de la naturaleza con nuestra especie en este caso. No sé, eh, considerando esa complejidad de cómo el poder nosotros retribuir o también ofrecer servicios de alguna forma, sin caer obviamente en dinámicas de como que somos los salvadores, pero no sé cómo plantearlo, no sé si se entendió. Sí, sí, eh, sí, sí, creo que lo entendí, ¿vale? Entiendo un poco lo que planteas eh, por un lado, no sé muy bien cómo podríamos ir más allá de estas acciones. Digamos que ir más allá de estas acciones me lleva hacia un mundo que no me gusta nada, que es este del mundo de la geoingeniería y este tipo de mundos, ¿no? En el cual intentamos jugar un poco a dioses, alterando la naturaleza para que de alguna manera determinados procesos que nosotros hemos causado pues no afecten al conjunto de la naturaleza, pero que luego al final, pues por cómo tendemos a hacer estas cosas, por nuestra propia ignorancia, normalmente suelen acabar mal. Aparte de que en muchos casos ni siquiera empiezan porque no disponemos de las capacidades ni tecnológicas ni de pensamiento como para llevar a cabo semejantes procesos, ¿no? Pero eh, y por el otro lado, por el mundo de las acciones, de intentar de alguna manera retribuir o sea, entiendo que lo planteas en términos más de como de restauración ecológica, ese tipo de lógicas, ¿no? De intentar, bueno, sí, o sea, lo que siempre creo que debemos tener en mente es que dentro de los principios de la restauración ecológica, una de las bases consiste en que para cualquier proceso de restauración, las condiciones de partida tienen de alguna manera que cambiar. No podemos seguir teniendo el mismo contexto, las mismas condiciones, pero simplemente realizar un proyecto y ya está, porque eso al final tiende a volver al mismo, o sea, a la misma situación problemática de la que partíamos cuando intentamos realizar cualquier acción. Entonces, ahí la cuestión es que conviene replantearse de alguna manera que, como decía antes, o yo creo que un aspecto importante es replantearse la idea de que la dependencia es una mera conexión entre cosas, entre naturaleza y ser humano, entre dos especies, etcétera, ¿no? Dependencia consiste en que tenemos que meternos en la cabeza que eh,
esos límites naturales que a veces se ven sobrepasados, como comentaba la compañera, por ejemplo, por la contaminación, ¿no? Hay algunos de estos límites planetarios de los que hablaba antes, pues son las concentraciones de nitrógeno, de fósforo en la naturaleza, ¿no? Y nos tenemos que meter en la cabeza que si nosotros queremos poder seguir funcionando dentro de un mundo que conocemos más o menos, eh, eh, tenemos que entender que todos esos esa dependencia se tiene que establecer en términos de límites, es decir, tenemos que entender eh, cómo funciona el metabolismo de los ecosistemas y cómo nos podemos insertar dentro de ese metabolismo, teniendo en cuenta que nosotros somos seres claramente exosomáticos, es decir, que solo una pequeña porción de la energía que circula por el sistema socioecológico, si lo queremos denominar así, es de carácter endosomático, en gran medida es exosomática y por tanto pues siempre vamos a ir muy largo dentro de este tamaño relativo que la sociedad tiene dentro de la naturaleza. Siempre vamos a ir hacia a muy largo, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde están los límites para decir, bueno, pues más allá de esto deberíamos intentar no cruzar, ¿no? Pero no sé si la reflexión te vale. Muchas gracias, Pedro. Vamos a terminar aquí la conversación que está muy, muy interesante para no robarle más minutitos a Julieta de su clase. Muchísimas gracias, Pedro. Realmente una clase muy interesante y que me parece que funda bastante bien la base sobre la cual podemos después seguir conversando y seguir discutiendo. Así que muy buena clase y muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, como les decíamos, entonces, viene una clase eh, más desde el área ciencias sociales, humanidades, etcétera, que nos viene a hablar no ya directamente de flora, fauna y funga, o biodiversidad, como nos hablaba Pedro, sino que nos viene a hablar de nuestra relación con estas otras especies, la relación del ser humano con estas otras especies. Y para eso tenemos a la profesora eh, Silvia, Julieta, me confundí, te tenemos anotada como Silvia. María Julieta Masachese. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé por qué te tenemos anotada como Silvia, rarísimo, pero bueno. Julieta Masachese, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de estudios de género. Es además profesora de enseñanza media y superior en filosofía, profesora de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral de CONICET en estudios de género. Muy buenas tardes, noches, ya me imagino por allá. Julieta, muchas gracias por venir y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, muchas gracias a Pedro por la increíble intervención que tuvo. Es un placer establecer conversaciones interdisciplinarias. Es una alegría para mí como patagónica. Yo soy esquelense, nací en el sur de Argentina, por lo que siempre tuve un contacto muy, muy cercano con Chile y un gran cariño por la cultura, por la política, por la historia de allá. Hace mucho que no voy, pero conozco bastante. Eh, y, y bueno, tomé muchas notas durante la intervención de Pedro que me pareció muy, muy importante esta insistencia en la dependencia y en qué tipo de dependencia es la que tenemos que trazar, si se trata de una dependencia meramente instrumental y utilitaria o no. El tema de mi clase es la relación del ser humano con otras especies. Me han invitado para poder traer algunos aportes desde de la filosofía, la historia de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia, que es lo que yo me dedico, también en cruce con los estudios de género. Me parecía importante empezar este abordaje de la relación del ser humano con otras especies, pensando desde dónde vamos a hacer este análisis. Me gustaría un poco
aportar dos conceptos clave en esta reunión, que son los de especismo y excepcionalismo humano. Hay PPT, traje algunas imágenes para compartir, que en algún momento voy a pedir para compartir imagen, para compartir pantalla. Pero no, no preparé un PPT especial porque me interesaba también charlar un poco y por eso les invito a que si es necesario aclarar, parar y demás. Bien, genial, ahí veo que me hicieron co-host. eh, Podamos conversar. Pero como les decía, mi idea es que podamos pensar dos nociones básicas que son la de especismo y la de excepcionalismo humano, pero a la vez que podamos repensar qué decimos cuando decimos naturaleza, qué decimos cuando decimos ser humano, qué decimos cuando decimos otras especies. Y por eso les decía, me parece importante, y eso por ahí es lo que nos aportan las humanidades y las ciencias sociales en general, no dar por supuesto ciertos conceptos. Somos naturaleza, dice acá una compañera, eso, no dar por supuesto ciertos conceptos, por ejemplo, el de naturaleza. Tanto Chile como Argentina son estados postcoloniales que surgieron a partir de colonias y hemos sido educadas y educados bajo concepciones que tienen que ver con esos procesos. Por lo tanto, la naturaleza que heredamos o las concepciones de naturaleza que heredamos, eh, que se han sobreimpuesto a las concepciones de los pueblos que existían ya aquí en nuestros territorios, sin duda son concepciones bien históricas, bien determinadas, bien occidentales, entre comillas, voy a decir, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esta idea de naturaleza, me gustó mucho que el profesor Lomas traiga la idea de naturaleza, porque un poco se desdibujó en el siglo XX, por ejemplo, la filosofía, un poco se biologicizó gracias a algo muy bueno también, que fue la independización de la biología como disciplina, que eso es algo notable e importante, y creo que la mejor o una de las mejores expresiones de este proceso finalmente es el desarrollo de la ecología, que es una disciplina que es de por sí interdisciplinaria, como marcaba el profesor, eh, que no que cuando piensa el metabolismo, en el metabolismo realmente existente, ¿no? De lo social, de los ecosistemas, no puede hacer como que no existe lo social, como que no existe lo cultural, como que no existen, por ejemplo, las relaciones productivas y económicas que se plantan sobre los territorios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de naturaleza, que es un término antiguo, que es un término realmente antiguo en Occidente, eh, bueno, podríamos trazar una historia de dónde viene ese concepto, por qué es importante, por qué lo distinguimos de sociedad, por qué distinguimos naturaleza y sociedad como si fuera tan obvio. Bueno, una podría poner un poco en cuestión esa obviedad. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos, y esto lo dice Donna Haraway, lo dicen también muchas otras personas, como Viveiros de Castro, como otras personas que piensan en este problema, como Tom Ingold, que dicen, hay muchos pueblos para los cuales la distinción entre naturaleza y cultura, o naturaleza y sociedad, o naturaleza y tecnología, no son relevantes. Es decir, no es una obviedad. Y si uno piensa en la historia de cómo se constituye cierta idea de naturaleza en Occidente, digo Occidente con un poco así, un poco poniéndole comillas, porque ese Occidente que se nos imprime en el proceso colonial también tiene su propia narrativa que podemos cuestionar, ¿no? Por ejemplo, el milagro griego, por ejemplo, las revoluciones científicas. Bueno, hay ciertas narrativas muy épicas de la historia de la ciencia que desde los estudios sociales, desde la propia historia de la ciencia, pone en cuestión. Y por ejemplo, cuando pensamos en los estados que se organizaron, ¿no? En la modernización de Chile en Argentina, eh, bueno, no es nada trivial la cuestión de la naturaleza, ¿no? Y ahí quiero pasar a que pensemos un momento en el tema del especismo.
Especismo es un término que surge en los 70, en los 80 más o menos, tengo el dato ahí, cualquier cosa lo buscamos, y que empieza a circular en panfletos y que después Peter Singer, que es un filósofo australiano, activista de los derechos de los animales, retoma y que hoy en día es un término que está disponible, ¿no? En general denominamos especismo a la idea de que hay algunas especies que son más importantes o que valen más que otras. Ahora, esto por ahí lo han escuchado en discursos, por ejemplo, veganos, ¿no? Que hablan de por qué tendríamos derecho a comernos a otros seres solo porque consideramos que son inferiores, por ejemplo, o porque son simplemente recursos y no seres sintientes. Bueno, hay muchas líneas en torno a eso. No vamos a profundizar en eso. A mí lo que me interesa profundizar es en esta idea de que, eh, por un lado, el especismo supone, sí, que hay una especie que es más importante, que es el Homo sapiens, nuestra especie, y por otro lado, su conexión con el racismo, que es muy importante, ¿no? En su momento estaba esta categoría de raza, que después se mostró que era totalmente anticientífica. Sin embargo, fíjense cómo hasta hoy en día animalizar por ejemplo, a un oponente político, ¿no? O animalizar a las personas que son consideradas de otra raza, digamos, hay muchas, o animalizar per se, digo, ya, hablar de alguien, ¿no? Hablar de alguien como si fuera un animal, como si una no fuera un animal también, son formas de generar justamente una jerarquía y una discriminación. Quisiera, a ver si puedo compartir pantalla. A ver, vamos a ver si puedo. No. Ok, a ver, ahí me deja compartir pantalla. ¿Acá ven mi pantalla? Sí, vemos la Sí. imagen. Bien, estamos viendo una imagen que es del Museo de Historia Natural de Nueva York, que es lo que se llama un diorama, que es como una especie de maqueta que se hace. Es un diorama de principios del siglo XX, de una escena gorila, de una escena de un ecosistema, de un paisaje africano. Esto es muy interesante, está en Donna Haraway, que es una filósofa, historiadora de la ciencia, hace un trabajo muy detallado, muy bonito, en su libro Primate Visions, Visiones Primates, se tradujo al español, está editado en Argentina, no sé si llega a Chile, está en inglés también para poder conseguir. Pero ella hace un análisis sobre cómo se configuró este museo a principios del siglo, ¿no? Y nos muestra cosas bastante interesantes. Nos muestra que en ese momento, al igual que en Argentina, tenían un proceso de inmigración muy grande y que un poco la ciudadanía del hombre americano, estadounidense queremos decir, ¿no? Pero del estadounidense, estaba en cuestión. ¿Y cómo se configuró esta idea de la naturaleza virgen, que está para mirar, para ser mirada, que es prístina, que es edénica, que es en cierto sentido estática, y que es una especie de reflejo negativo del hombre civilizado? Ella nos muestra cómo, a partir de varias tecnologías como el safari, la fotografía, la taxidermia, y esto mismo que estamos viendo, que es el diorama, que es el resultado de todas estas tecnologías, se consolidó, por ejemplo, la imagen de la naturaleza prístina, frente a la cual el hombre estadounidense podía reflejarse negativamente, y además hacer demostraciones de hombría como cazar grandes presas, cosas que todavía hoy en día se hacen, aunque a una le parezca mentira, hay safaris de caza en África y demás para poder asesinar elefantes y demás. Ahora, lo interesante de esta imagen, que es bastante peculiar. Bueno, ustedes ven un telón pintado detrás. Hay un deseo como de reproducir aquel encuentro cara a cara, ¿no? Con el animal. Es decir, una especie de deseo de ver
esa África cristalizada también, ¿no? Esa África donde no hay seres humanos, donde hay grandes especies de animales como si fuera un jardín del Edén, por eso yo digo edénica. Fíjense, King Kong también de esa época, un poco la historia es así. Hay bastante para hablar de primatología y de primates, y hay mucho que gira en torno a Estados Unidos, siendo que en Estados Unidos no hay una sola especie nativa de primates. Eso es bastante interesante para hablar. Pero fíjense también cómo está dispuesta esta escena. Tenemos el macho a la izquierda, que está en un gesto que muestra dominación, ¿no? Golpeándose el pecho. Tenemos a la hembra al costado y tenemos a la cría más chiquita a la derecha, más a la derecha de todo, ¿no? Ahora, esta cuestión de encerrar especies, o bueno, en este caso de taxidermizar, ¿no? Pero el zoológico también podríamos trazar una historia de cómo se arman los zoológicos, de cómo, por ejemplo, antes los zoológicos eran propiedades de los reyes, eran las menageries, ¿no? Las casas de fieras, eran lugares donde los reyes podían ver cosas exóticas y podían cazar. Eso en la Revolución Francesa cambia de signo. Porque ¿qué hacen? En Versalles había una gran menagerie. eh, dicen, ¿qué hacemos con esto? Bueno, démosle un interés científico. Entonces lo convierten en zoológico. Sin embargo, sigue siendo un poco esta idea de que el conocimiento tiene que estar enlazado con apresar a una especie, a una población y demás. Y por eso que había traído también, por ejemplo, esto que justo como estaba trabajando con Estados Unidos, quería mostrar cómo en el zoológico del Bronx, por ejemplo, llevaron pigmeos. Pigmeos es una tribu africana que han sido famosos por su talla pequeña. Y este tema de los zoológicos humanos no es algo extraño. Yo la verdad es que acá tengo que manifestarme como que no conozco realmente, si alguien la conoce, por favor, cuénteme. Sí conozco bien la historia de Argentina y los zoológicos humanos, que es terrible y que involucra a poblaciones de Tierra del Fuego, que es la zona más austral de nuestro país, a poblaciones Yaman, a Shetland y demás, eh, y que involucra al Museo de la Plata, el Museo de Ciencias Naturales también. Es decir, en esa época, estamos más o menos hablando de la misma época, ¿no? Es una época donde estos estados modernos nuestros empiezan bueno, a organizar sus disciplinas científicas, lo cual está muy bien, pero también trafican con seres humanos, por ejemplo, porque consideran que esto es así. Esto es Francisco Moreno, que es muy querido, y hay todas las calles del sur de Argentina se llaman Perito Moreno, que fue director del museo. Por ejemplo, encierra a una familia mapuche en el museo que después muere, y además toma de esclavo también a un joven, a Maishkensis y demás. Y hay una cantidad terrible de huesos que se robaron y que con el tiempo algunos restos fueron restituidos según nuestra legislación actual. ¿A qué apunto con todo esto? A que hay una idea de especie humana, pero ¿cuál humano? ¿Quiénes entran en esa especie? O sea, ¿cuáles son humanos? Por ejemplo, para Francisco Moreno, no eran humanos las poblaciones originarias, sino que eran una especie bueno, seres humanos, pero tan primitivos que podían servir para estudiar el pasado de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, había una deshumanización. Ahora, la deshumanización, la animalización, procede justamente por especismo y por racismo, y, eh, y es parte de la historia de la naturaleza que yo les quiero plantear, ¿no? Es parte de la historia natural. Acá tengo otras imágenes, pero vamos a avanzar un poco después, porque me gustaría, primero, voy a salir de acá, a ver si nos vemos más cara a cara. Acá estoy viendo mensajes en el chat. Eh, eh, bueno, también, por supuesto, en Europa fueron muy comunes. Es más, de acá de Argentina se traficaron personas para el exterior, ¿no? Y esto lo vemos también en la primatología.
Yo les contaba la primatología que es inventada, desarrollada primariamente en Estados Unidos, es justamente inventada en un lugar donde no hay primates. Primates no humanos, ¿no? Primates humanos sí, como nosotras, pero no hay primates, no tienen especies nativas de monos. Entonces todos los monos que estudian, o bien los van a cazar y a taxidermizar, o bien los importan, hacen tráfico de animales. Es decir, es una relación totalmente colonial la que funda la disciplina en Estados Unidos. Eh, y lo mismo pasa en Rusia, que también tiene unos valores y demás, pero eh, esta característica de pensar que la naturaleza es algo que está en un lugar y que yo puedo ir y tomar y servirme de eso, que es un poco lo que con palabras más finas describía Pedro, ¿no? Esta concepción instrumental de la naturaleza depende de varias cosas. Depende. Una quisiera introducir primero, a ver si llegamos después a poder hacer una crítica de la naturaleza y de la distinción naturaleza y cultura, pero depende de una concepción básica que es la del excepcionalismo humano, que no es solo ya la idea de que el ser humano es superior. Eso es una forma de especismo, ¿no? Y es una forma de especismo que ha estado presente y que en muchas culturas también y que puede tener distintas motivaciones. Puede tener motivaciones, digo, se puede trazar la línea de la superioridad del humano o de la diferencia del humano. Ahí es donde entra el excepcionalismo. Si el humano realmente es diferente, no solo es superior, sino que es diferente o por qué es superior, ¿no? Que es la idea de que es una especie distinta a las otras. Es totalmente distinta. Y pues esto ha sido trazado, por ejemplo, en relación a la capacidad de lenguaje. Es, es decir, como el ser humano es el único ser humano, el único ser vivo que, por ejemplo, puede articular lenguaje, escribirlo y demás, bueno, esa ha sido una de las diferencias, ¿no? Otras se han planteado en términos cognitivos. Podríamos trazar una historia de estas distintas cuestiones. Interesante lo interesante de lo que pasa en el siglo XX con la biología es que nos va a mostrar que muchas de esas cosas que supuestamente distinguían tan fácilmente a seres humanos y animales, bueno, se ponen en cuestión. La capacidad de crear herramientas, por ejemplo, era otra, ¿no? La cuestión, la capacidad tecnológica. Es decir, la capacidad tecnológica era una de las cosas que distinguía, por ejemplo, el Homo sapiens supuestamente como distinto y como especial frente al resto de las especies. Voy a compartir pantalla de nuevo para mostrarles algo. Acá estamos, bien. Bueno, esta imagen, acá vemos, acá vemos a Jane Goodall. Jane Goodall con eh, con un gorila, macho. Ahora, Jane Goodall es una primatóloga de la época de Ackley, que es el tipo que se dedicó a ir a África y armar este museo, que es como la primatología colonial. Piensen que los gorilas están en lo que en ese momento estaban en lo que era el Congo belga, es decir, ya eran, o sea, estaban dentro de una colonia, eh, pero los belgas generan, ¿qué hacen? Hacen una reserva Gombe. ¿Para qué? Para que se protejan los gorilas. ¿De quién? De la gente que vivía con los gorilas. O sea, generan, que esto es muy frecuente también, ¿no? Que pasa en las colonias, ¿no? Se empiezan a generar, y que pasa después de las colonias también, se empiezan a generar reservas que protegen a los lugares de los lugareños, básicamente. ¿No? Que es verdad que existen cazadores furtivos, que existe tráfico, pero son estos mismos tipos los que van y matan gorilas y se llevan después para el museo, ¿no? Pero, por ejemplo, Diane Fossey, en una película muy famosa, era una primatóloga, es asesinada por cazadores furtivos. Ahora, en la primatología del siglo XX, la disciplina continúa y en un momento pasa algo muy peculiar, que es que empieza a existir lo que es el ir al campo. Piensen que la primatología hasta ese momento no les interesaba para nada ir al campo. Eran descripciones eh, de lo que se llamaba la antropología física, es decir, se describían esqueletos,
Por ejemplo, se ponían a los primates no humanos en laboratorios para hacer experimentos. Es decir, no había un interés por ver al viviente en su medio. Eso no era un tema, digamos, ¿no? No había un interés de campo, podemos decir, de decir, vamos a ver cómo viven realmente gorilas en un lugar. No había ese interés. Pero son las primatólogas las que empiezan en los años más o menos 60, 70, a hacer este trabajo y descubren cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que los gorilas agarraban un palito, un tronquito por ahí, y lo usaban para capturar insectos, ¿no? Y esto que parece muy simple es bastante importante porque no solo es lo del palito, pero ya lo del palito nos marca esta distinción de capacidad de uso de herramientas. Bueno, ya no es algo exclusivamente humano, lo pueden hacer otras especies, ¿no? Pero además lo más interesante del trabajo de Goodall, que tiene también digo, podríamos discutir porque hay mucho para decir, pero lo más interesante del trabajo de Goodall es que empieza a ver a los gorilas no como seres arquetípicos fijos, como los veían estas personas que digo, ¿no? Hacían este trabajo con los huesos o con los gorilas como si fueran cualquier gorila igual. De hecho, se escribían los protocolos de informes, se escribían como sujeto A eh, hace tal cosa, sujeto B hace tal otra, ¿no? Y Goodall, por ejemplo, les empieza a poner nombres y descubre que tienen personalidades. Claro, son individuos singulares. Es eso simplemente, ¿no? No es que son una especie de producto igual a cualquiera, ¿no? Y acá me interesa, voy a sacar, vamos a dejar de compartir acá porque me interesa hacer foco en esta concepción de una naturaleza estática y una naturaleza dinámica. Creo que la clase con el profesor Pedro Lomas nos mostró mucho del dinamismo que existe bueno, en los ecosistemas, en los nichos, de todas las relaciones que se trazan. Pero, pero, a pesar de todo lo que sabemos, de todo lo que sabemos hoy en día, digo, en distintas disciplinas, todavía acarreamos con cierta concepción fijista de las especies, fijista de la naturaleza. Ahora voy a avanzar en eso, pero me gustaría que habláramos un poco del el excepcionalismo humano, que es algo de lo que había adelantado y que ya venimos medio trabajando. El excepcionalismo humano es la idea de que el ser humano es especial, es distinto a todos. Y es una visión creacionista. No es únicamente, no es privativa de una sola religión, pero en general en Occidente ha sido ligada a el hecho de, bueno, del Génesis, ¿no? Dios crea al hombre como primer viviente y crea el mundo a la medida de ese viviente. Y de hecho lo dice el propio Génesis, ¿no? Creó los peces, creó los animales, creó demás, creó, creó todo y comed y bebed, ¿no? De todo esto que te doy, ¿no? Entonces, es la idea de que como el ser humano es especial, bueno, justamente tendría ciertas atribuciones y derechos por sobre el resto, ¿no? Pero no solo eso, sino que lleva muchas distorsiones en historia de la ciencia, porque, por ejemplo, esta idea de que el ser humano es especial impacta en nuestro conocimiento de los primates. Por ejemplo, si pensamos, esto que les contábamos recién, ¿no? Si pensamos que los primates son seres todos iguales, ¿no? Eso ya sabemos que no es así, porque tenemos mascotas y conocemos, digo, y me parece que hoy en día eso, hay algo acabado de eso. Sin embargo, si pensamos en peces, nos cuesta un montón pensar en la singularidad. Parece que son todos seres arquetípicos, ¿no? Y a ver, si hablamos de mejillones, de choritos, ¿no? Como que hay otros seres que son más arquetípicos que otros. Pero como decía, estas ideas de que el ser humano es especial, ¿no? Y es el único actor de la historia. Esto se traslada también al modo en que leemos la historia, modo en que leemos la historia de la ciencia, ¿no? Y al modo
en cómo vemos aquello que pretendemos conocer, como los primates. Fíjense que Linneo, el profesor había marcado una serie de cómo se organizan los reinos en la naturaleza. ¿No? El primer taxónomo moderno, o sea, el primero que hace las clasificaciones biológicas, es Linneo, es un sueco. No, y entonces él arma, por ejemplo, Animalia, arma, ¿no? Y dentro de Animalia arma una categoría que es primate. Primate la creó Linneo, ¿no? Y el ser humano está dentro de los primates, al igual que el resto de los monos y simios. Eso genera bastante ruido en la época, porque ¿por qué pone al ser humano que creó Dios entre los monos y los simios, ¿no? Pero por otro lado, Linneo, fíjense que era un tipo fijista. Cuando digo fijista, quiero decir que pensaba que las especies eran siempre iguales. Y esta es una concepción creacionista. Dios crea, por ejemplo, no sé, Dios creó a la gallina. Pum. Bueno, se sería una locura porque la gallina es un animal domesticado, no existía antes. Bueno, Dios crea a la ballena, supongan, y que la ballena queda para siempre, ¿no? Igual. Bueno, haber descubierto las extinciones, haber descubierto, por ejemplo, que, bueno, el gran golpe es Darwin, ¿no? Haber descubierto que las especies no son fijas, sino que también son parte de una historia natural. Y no solo las especies no humanas, sino todas las especies son justamente parte de procesos más grandes y que hay una historia de la Tierra, bueno, porque en esa época también surge la geología y de hecho la geología es muy influyente para Darwin. O sea, la Tierra no es tampoco algo que se creó hoy y para siempre. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de antropoceno, ¿no? Que la Tierra tiene su propia historia, su propia temporalidad, al igual que las especies que viven en ella. Es puro dinamismo y parte de ese dinamismo es, por ejemplo, que estemos ahora en la sexta extinción masiva. Ya pasamos 5 extinciones masivas antes por distintos motivos. La más famosa, la de los dinosaurios, hoy aceptada casi la tesis del equipo de Walter, no me sale ahora el apellido, de Walter, ahora cuando me salga se los digo, pero la idea de que cae un asteroide en la península de Yucatán y esto es lo que extingue a los dinosaurios, ¿no? Hemos pasado por muchas extinciones naturales o de origen astronómico o de origen químico, de distinto tipo. Sin embargo, parece ser que esta es la única causada por una única especie, que es el Homo sapiens, y parece ser que también a nivel geológico, que esto es el Antropoceno, estamos cambiando ciertas condiciones del ecosistema general en el que vivimos, que es el planeta Tierra. Podríamos decir varias cosas en torno a eso. Hay muchos debates sobre si antropoceno es el mejor término o no. Eh, Hay muchos debates sobre, bueno, ¿es la especie humana realmente la causante de todos los males, siendo que, por ejemplo, un montón de comunidades vivieron con un equilibrio ecológico fantástico por siglos? ¿O es más bien un modelo de producción y de entender una separación entre naturaleza y cultura que te habilita a entender la naturaleza como una especie de eh, sustrato pasivo del cual puedes extraer valor y del cual puedes extraer conocimiento y del cual puedes extraer un montón de todo lo que puedas, ¿no? Porque finalmente lo que prevalece es la lógica del capital, por ejemplo. Bueno, eso hay un montón de debates, ¿no? Entonces, antropoceno un poco como que echa la culpa a la especie humana, al antropos, ¿no? El humano. Y después hay otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, Jason Moore habla de capitaloceno, Donna Haraway habla de plantación seno, que dice, bueno, el tema del monocultivo, etcétera, etcétera. Eso podrían ser otros debates que podamos tener. Pero bueno, como no queda tanto tiempo, me gustaría sí hablar un poco de cómo el excepcionalismo humano, por ejemplo, nos impide entender no solo el presente, sino también el pasado del ser humano. Incluso nuestro propio proceso de domesticación, nuestro propio proceso de volvernos lo que conocemos hoy como humanos. Y ni hablar de los procesos de domesticación de las otras especies. Antes se solía pensar que, por ejemplo, el perro. El perro típicamente es como un domesticado del lobo gris.
Y se pensaba que era el ser humano el que había hecho una selección artificial, es decir, que se había acercado a los lobos, había visto cuáles eran los más mansos, los que tenían los dientes más chiquitos. Bueno, eso se hace, se puede hacer, y de hecho se hizo con muchas especies, por ejemplo, con el maíz, con el trigo, con la papa. Bueno, si una va por ejemplo, a Perú, ve la maravilla ¿no? de la cantidad de variedades que se ha podido domesticar para cada lugar en específico. Es decir, es maravilloso, son maravillosos esos procesos, pero lo que yo quiero marcar con lo del perro es que hoy en día, por ejemplo, mirando el registro fósil, mirando un montón de cuestiones y teniendo otra visión, vemos que la domesticación del perro no fue una domesticación tan dirigida, sino que fue una especie de domesticación menos controlada, ¿no? Había basureros, humanos generan basura, los perros se acercan y se va dando una cuestión que tiene que ver más con la constitución mutua de esa relación. Y a tal punto que no solo esos lobos grises eventualmente se convierten en otra especie domesticada, que es el Canis lupus, nuestros perros que conocemos hoy en día, sino que el ser humano también se modifica por esa relación a un nivel evolutivo también. Porque, bueno, esos perros también comienzan a formar parte de esa vida y cumplen funciones de todo tipo, ¿eh? En general, no de alimentación, como pueden ser otros animales domésticos como la gallina o la cabra, etcétera, etcétera, sino de guardia, de caza, etcétera, etcétera. Es bien interesante un artículo de Micaela Anzoátegui sobre el perro Yagán, el perro que existía en Tierra del Fuego, que fue extinto, y que parece que viene que viene más bien del lobo. Es un caso bien raro porque sería el único cánido domesticado. Lamentablemente los exterminaron el Estado argentino, privados extranjeros y argentinos, además de hacer un genocidio sobre las poblaciones nativas, ¿no? Pero bueno, para cerrar un poco y que nos quede un rato de charla, ahí leyeron que sí, se hicieron estudios para ver cuál era digamos, cuál era su ancestro más probable. Y salió más cercano eh, al zorro culpeo que al loris, o incluso a la guaraguazú, que es, bueno, es un cánido más del norte de Argentina. Es decir, sería un cánido más cercano a un cánido americano que a otro bueno, que al loris, como la mayoría de los cánidos que existieron. Pero quiero cerrar un poco con esto. Esta idea de naturaleza como distinta de la sociedad es una idea que surge con la modernidad y que es una forma de justamente generar una distinción que te permite controlar esa diferencia. Esto es así en todo. O sea, por eso yo quería invitar a las personas que estamos acá a desnaturalizar la idea de naturaleza, ¿no? A entenderla como una construcción histórica particular de una cierta historia que nos impacta como países, ya digo, postcoloniales o que han sido colonias y que a nosotros nos ha impactado en la idea de que, por ejemplo, ¿no? De que en ideas tanto positivas como negativas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en la idea de que lo natural era algo atrasado y tenía que venir la civilización, ¿no? Entonces, por ejemplo, genocidios sobre aborígenes. En la idea de que, bueno, lo natural era algo que estaba ahí quieto, que no nos interesaba, digo, nos interesaba solo en cuanto al recurso, entonces el extractivismo que vivimos nuestros pueblos y que continuamos viviendo, ¿no? Y que ahora estamos como en un punto muy importante, bueno, en el caso de Argentina estamos en un punto muy complicado, ¿no? Y también, o sea, no solo concepciones negativas como lo natural como signo de atraso o algo de lo que puedo disponer, ¿no? O cuando dicen, bueno, es natural que las mujeres tengan bebés, entonces no el aborto, no sé, por ejemplo. Inventan cosas que supuestamente son naturales. eh, Como también ciertas ideas de que lo natural sería algo bueno y de determinada forma, ¿no? Visiones normativizadoras de lo natural, por ejemplo, como veíamos en el caso de, a ver, voy a compartir pantalla de nuevo,
como digamos en el caso de este, ¿no? Fíjense si no será ideológico esta idea de la familia nuclear. La familia, o sea, es recreando la familia nuclear donde no la hay, porque esto es un invento. O sea, esto, y ha pasado con muchas cosas. Si uno mira la historia de la arqueología, la historia, digo, siempre hay una idea de, por ejemplo, imprimir una idea de familia que no está en la naturaleza. Hay otras asociaciones. No hay una familia de los gorilas que viven de a tres así. Viven en manada, digamos, hay mucho también, digo, de ideas de naturaleza que se proyectan sobre lo que supuestamente es nuestro planeta Tierra. Y tenía más imágenes para mostrar, quería hablar de primates, pero me parece que ya no vamos mucho de tema, pero ha habido primates en la historia espacial de América Latina. Una no puede hablar de relación con los otros seres vivos sin hablar de experimentación animal, que está muy asociada también al tema de los zoológicos y al tema algo mencionamos con el tema de los primates, ¿no? Pero podría hablar. Y también quería hablar, pero me parece que no vamos a llegar, en todo caso seguimos charlando, pero hablamos de Peter Singer. Esta es Sandra, es un caso que a mí me interesa porque fue declarada persona no humana. Esta es una estrategia, por ejemplo, ¿no? Es una estrategia, era una chimpancé que estaba en cautiverio en el zoológico de Buenos Aires, que había sido traída de Alemania y que activistas locales pidieron un habeas corpus, que en nuestras historias de represión y dictadura nos resuena, va, a mí me resuena, porque acá en Argentina con la dictadura pedir un habeas corpus era como el primer recurso que una trataba, o sea, que las personas trataban de hacer, aunque no, o sea, no teniendo un Estado de Derecho, digo, no te aseguraba nada claramente, pero se pidió un habeas corpus y fue declarada una persona no humana, Sandra. Y ahora está en un santuario de celebrities, de animales que fueron recuperados, entre quienes están, por ejemplo, primates que pertenecieron a Michael Jackson, de películas como Cuidado Bebé Suelto, bueno, está ahí, ¿no? Ahora, es fascinante la historia de Sandra y celebramos esta idea de que no, de que puedan tener derechos ciertos animales, pero en este caso fíjense cómo se basa en una idea de especismo, porque Sandra, al igual que las ballenas, los cuervos y algunas especies más, tienen capacidades de autoconciencia, etcétera, etcétera. Es decir, creamos una jerarquía entre los animales también para, para defender los derechos de, en este caso, Sandra, ¿no? Pero no deja de ser problemático también. Y quiero callarme acá porque no nos va a quedar tiempo para conversar. Así que voy a mirar el chat si hay alguna pregunta. Ahí está, perfecto, gracias. Walter y los Álvarez, Walter y Luis, padre e hijo, exactamente. Esos fueron los que hicieron la teoría del impacto del asteroide, de la extinción del Cretácico. Eh, bueno, comentarios, preguntas, lo que quieran. Voy a dejar mi correo electrónico también acá, por si alguien quiere escribir. Muchas gracias, Julieta. Realmente muy buena clase y que siento que podemos hacer links con la clase de Pedro muy bien, en esa misma idea de cuestionar de repente cuáles son las ideas de interdependencia que estamos utilizando, y si esas ideas de interdependencia quizás te están basando también en un especismo, sin saberlo, al querer decir que somos interdependientes y fijarnos solo en la conexión, quizás estamos basándonos en un especismo que dice que nosotros somos excepcionales y distintos al resto de la naturaleza y por lo tanto nos conectamos con la naturaleza de una forma súper distinta e instrumental, mientras que con el antiespecismo podríamos verlo de una forma completamente distinta. Entonces me gusta mucho cómo hacen sincronía las dos clases. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera plantear. Tenemos 10 minutitos para preguntas y comentarios. Catalina, ¿vos habías levantado la mano? ¿O, o fue sin querer? Me Quedamos había un poco. aplaudido, creo. Ujú.
Sí, había puesto unos aplausitos. Quedamos Ahí un poco apareció. impactados. Ahí unos aplausos, qué boluda. Ahí dice, ¿cómo conecta la relación humana-naturaleza con los derechos de la naturaleza? Bueno, esa es otra de las vías. Yo creo que lo que hay son estrategias diversas, ¿no? Que pueden tener sus. Digo, habrá que ver, me cuesta pensar que haya una receta universal para solucionar todo este lío, pero los derechos de la naturaleza me parece que es más interesante, o me parece que nos puede servir más pensar en, por ejemplo, en el derecho de un río, en el derecho de un espacio, no sé, de un ecosistema determinado. Eh, Porque si no, también muchas veces el ecologismo cae, y les propongo que investiguen, pues no nos va a alcanzar el tiempo, pero estamos investigando aquí en Argentina en un grupo que se llama Estudios de la Extinción sobre rewilding Argentina-Chile. Porque digo, están muy conectados también, ¿no? Pero hay como también en estas, que esto lo marcaba muy bien Pedro, a veces se cambian los nombres, se hace todo un poco más potable, pero sigue siendo la misma lógica, o la lógica de ahora, convertir el ecologismo en un negocio, por ejemplo, con los bonos de carbono, ¿no? Entonces Cabify te dice, este viaje es carbono free. Eh, Acá me están preguntando. ¿Qué filósofo o corriente filosófica recomiendas para entender mejor la relación del ser humano con la naturaleza? Bueno, es un poco amplia la pregunta, pero yo podría recomendarte las filósofas y filósofos que a mí me han servido. Y te puedo decir, por ejemplo, que para mí la mejor historiadora y filósofa de la naturaleza que hay es Donna Haraway, en lo que es el ámbito anglosajón. Eh, Viveiros de Castro y Danowski, lo voy a anotar acá en el chat. Está bueno para leer, no me acuerdo ahora bien la nacionalidad, pero son latinoamericanos como nosotras. Eh, También se puede leer, bueno, hay una filósofa belga muy interesante que se llama Viviane Desprez. eh, una podría leer por ahí. Si una quiere leer algo un poquito más político y localizado, por ejemplo, puede leer a Marisela Vampa aquí en Argentina, porque ella hace un análisis de realmente del extractivismo. Para mí es imposible no hablar de política. Digo, si hablamos de antropoceno, es básicamente hablar de política, de economía, de ideología, de todo, ¿no? Con gusto puedo enviar luego una lista de algunas lecturas. Y el tema que Ahí, saltó, lo no, ahí siento, lo perdón, siento, Julieta, ahí de hecho nosotros después, finalizada esta clase, enviamos un correo ahí los profesores pidiendo más material y ese material queda guardado en el drive del curso, así que van a tenerlo disponible más adelante. perfecto. Y me preguntan de la ley de pesca de Chile, que ahí Si quieres te no, la puedo explicar un poquito, Julieta, y sería una de las últimas preguntitas ya que nos quedan 5 minutitos. Resulta que actualmente se está haciendo modificaciones a la ley de pesca y hay un artículo que reconocería la sintiencia de los peces, moluscos y crustáceos del mar chileno. Eh, y entonces está generando mucho revuelo porque quienes están en favor del empresariado de la pesca indican que esto sería una exageración el establecer sintiencia en animales no humanos, y quienes están en el otro lado dicen incluso que esto ya se reconoce. Nosotros tenemos una ley de ganadería que reconoce sintiencia o no reconoce sintiencia propiamente tal, pero sí reconoce que se debe dar un debido cuidado a las especies como vacas, cerdos, ovejas, etcétera, que se utilizan para el consumo humano. Entonces, ahí hay como una contradicción y una discusión actual que está muy política, muy, muy política. súper interesante está, la verdad, lo voy a mirar. Eh, a mí el tema de la sintiencia me parece que es éticamente importante.
porque simplemente todo es, considero que todo sufrimiento que podamos evitar es deseable evitarlo, así en general, ¿no? Me parece que es importante. Lo que siempre me parece que, que se queda corto ante ciertas cuestiones, porque, por ejemplo, no sabemos, o sea, no sé si me interesa decir que un río siente, porque no tengo idea, me parece que no, digo, diríamos que no, pero sin embargo, hay muchos elementos que llamaríamos inorgánicos. Digo, me da miedo justamente que se arme esta idea, ¿no? Este especismo, y lo que necesitamos proteger es, son las poblaciones concretas. Por eso, esto de salvemos al gorila como si fuera una entidad metafísica, no. Lo que necesitamos proteger son nuestros océanos, los océanos en los que vivimos, digamos, los bosques determinados en los que vivimos, las poblaciones diversas en las que vivimos, es decir, ese tipo de enfoques localizados son los que nos van a servir. Y el chat explota, pero me parece que no, no sé si vamos a llegar. Creo que sí que necesitamos hacer, insisto, análisis situados, y ahí sí, hay muchas diferencias entre cómo piensan no solo los europeos, sino los estadounidenses y las estadounidenses. Pero sí, yo creo que es un tiempo donde no sabemos muy bien qué hacer, pero necesitamos hacernos responsables de esta situación. Y nos, Bueno, muchas gracias, Julieta. En efecto, el chat estaba muy interesante. Como le hemos dicho otras veces, pueden aprovechar el Google Groups que tenemos para seguir discutiendo estos temas. Eh, Nuevamente, mañana vamos a enviar una reflexión al final de esta clase para que podamos seguir pensando, seguir discutiendo, seguir comentando. Les agradecemos enormemente a Julieta y a Pedro porque han sido clases exposiciones muy interesantes y la clase realmente fue bastante cerrada, tuvo bastante la mirada que queríamos darle de cómo se comprende desde las ciencias naturales y cómo se comprende desde las ciencias sociales u humanidades. Así que muchas gracias, lograron perfecto el objetivo de la clase y nos vemos en otra ocasión. gracias a ustedes y un abrazo muy grande de Argentina. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos, nos vemos. Gracias.